Buen día con todos, sean bienvenidos. Quien les habla es el profesor Ronald Brown y en esta ocasión vengo a compartirte la segunda parte de lo que es numeración. Bien, entonces antes de entrar a lo que viene a ser la segunda parte, vamos a ver un pequeño repaso de lo que vimos en la parte 1. ¿Sí? Entonces vamos acá. Mira, decíamos que toda cifra tenía un valor, ¿sí? ¿Se acuerdan? El valor absoluto y el valor relativo. Mira, tengo el siguiente número, ¿ya? Entonces, si a mí me dijese hallar el valor absoluto de 4. Acuérdate, cuando yo tengo el valor absoluto de 4, simplemente que voy a presentar el valor de dicha cifra. Simplemente 4. El valor absoluto de la cifra 2, ¿qué hago? Profesor, simplemente representa el valor de la cifra que es 2. Bien, pero también teníamos lo que es el valor relativo. Por ejemplo, mira, el valor relativo de la cifra 6. ¿Qué voy a hacer? Acá voy a representar el valor según la posición. Entonces, mira, como tengo 6, ¿te das cuenta? Está en las decenas. Por eso como está en las decenas, son 6 decenas. ¿Cuándo sería? Simplemente CC. Bien, ¿qué pasa si tenía el valor relativo de 5? Bien, el valor relativo de 5. ¿Qué sí? A ver, la posición. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar. Entonces, tengo 5 unidades de millar. ¿Qué hago? Simplemente coloco el 5 y las cifras que me quedan simplemente también las puedo completar de ceros. Entonces sería 5000. De repente, si se te hace tedioso estar unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, ¿qué haces? Colocas el número y lo rellenas de ceros ya para las cifras que nos están faltando. Entonces acá tengo el número 5000 para el valor relativo de 5. Bien, después hemos visto lo que es un numeral, ¿sí o no? Sí, decíamos que un numeral siempre se va a representar con una barrita en la parte de arriba para no confundirlo con un producto. Bien, y siempre se iba a representar una base debajo de ese número. Bien, entonces si no existía la base, entonces hablábamos de la base 10, ya números representados en la base 10. Pero también hablábamos de una correcta escritura, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué condición debía cumplir un número? Que esta base sí o sí tenía que ser mayor que la cifra. Entonces la base tiene que ser mayor que la cifra. Ojo, ni siquiera mayor igual, sino mayor estrictamente. Entonces, si uno acá de la cifra es 8, entonces esta base no puede ser 8, tiene que ser mayor que 8. Bien, ¿qué más? Acuérdate, la cifra principal, ojo, la cifra principal tenía que ser significativa. ¿Qué indica eso? Que tenía que ser mayor que 0, ¿sí? Acuérdate, la cifra principal no puede tomar valor igual a 0. Bien, entonces, eso es lo que hablábamos acerca de una correcta representación de un número. Entonces, que la cifra principal sea significativa, o sea, mayor que 0, y que la base sea mayor que la cifra. Ya con esas condiciones, entonces representaremos correctamente un número. Bien, acá, mira, también hablábamos de lo que era la descomposición polinómica. ¿Y qué era la descomposición polinómica? Simplemente la suma de sus valores relativos de un número. ¿Te acuerdas? Mira, este número que está acá, ¿cuál sería la suma de sus valores relativos o simplemente su descomposición polinómica? ¿Cómo sería? 7 más 60 más 200 más 5000 más 40000 más 300000. ¿Ya? Eso es lo que nosotros representamos como suma ya de los valores relativos para este número. Entonces acá, si yo quiero aplicar la descomposición polinómica, simplemente es la suma de sus valores relativos. Entonces, ¿cómo hacía? Ojo, como no hay base, estoy trabajando en la base 10. ¿Cómo sería? Cifra principal, que sería la cifra A, por la base que es simplemente 10. Ahora, ¿qué hago? Mira, multipliqué la cifra principal. ¿Cuántas cifras me quedan? 1, 2, 3. Pues entonces es 10 al cubo. ¿Te das cuenta? Así es como yo voy a trabajar cuando aplique descomposición polinómica. Luego más, ¿ya? Ahora que toca la cifra B. B multiplicado por la base. Como ya utilizaste, sí, el exponente 3, ahora debo ir de forma decreciente, o sea, exponente 2. Más C por la base, que es 10 a la 1, y a eso simplemente más D. Y ya tengo la descomposición polinómica de mi número. Bien. ¿Y qué pasa si existía una base X, por ejemplo? ¿Sí? A ver, acá no hay base, entonces tomo como base 10. Pero acá me representa una base general, o sea, una base X. Puede ser base 3, base 4, base 6, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería entonces? A, que es la cifra principal, multiplicado por la base, que es X. Pero acuérdate, 1, 2, 3, profesor, simplemente elevado al cubo. Profesor, entonces puedo hacerlo
contar la cantidad de cifras y a eso réstale 1 y ya tienes el exponente también. Ahora sigo, más b por x elevado al cuadrado más c por x. Ahora se le puede colocar a la 1 o simplemente dejarlo así y simplemente más d, ¿ya? Y entonces eso es lo que llamábamos una descomposición polinómica. ¿Te das cuenta? Entonces, si ya lo has practicado, va a ser sumamente sencillo esta segunda parte de numeración. Bien, en la segunda parte de numeración, empecemos, chicos, con los sistemas. ¿Cuántos sistemas de numeración crees que existen? ¿Cuántos? ¿Sí? No se pueden contabilizar, son infinitos los sistemas de numeración. Pero yo te pregunto, ¿cuál será el menor sistema de numeración? ¿Cuál sería? El de base 1 no puede ser. Porque si a mí me dicen que la base tiene que ser mayor que la cifra, entonces para el sistema 1 solamente podría encontrar la cifra 0, 0, 0. Y no tiene sentido colocar números de puros ceros, no tiene sentido eso. Entonces, la menor base simplemente va a ser, ¿sí?, de 2. La base menor es de 2. Bien, ¿y cómo se llama ese sistema? Este es el sistema binario, ya, acuérdense, binario. Bien, ¿y qué cifra voy a utilizar en el sistema binario, en el de base 2? Ya sabes, como la base tiene que ser mayor que la cifra, entonces las cifras que voy a utilizar acá simplemente es el 0 y el 1. Entonces, este sistema está compuesto por las cifras ceros y 1. ¿Ya? Bien. Nombremos, a ver, algunos otros sistemas. ¿Qué pasa si yo quiero nombrar de repente bueno, el de base 3, ya sabes, sistema ternario. El de base 4, sistema cuaternario. ¿Ya? El de base 5, a ver, profesor, el de base 5, ¿cómo se llama? Quintanario, no, el sistema quinario, ya, a ver, quinario, ya, quinario, ya, por ahí casi. ¿Y qué cifras vas a utilizar? Cifras que sean menores que la base. Pues entonces ya entendí, 0, 1, 2, 3 y la cifra número 4. Ojo, acá, ojo, 0 siempre y cuando la cifra no sea principal. Entonces las demás cifras sí van a poder utilizar el valor 0. Y ya sabes, 4 va a ser la cifra máxima para este sistema quinario. Bien. A ver, el de base 6, ya sabes, es el senario, ya, el sistema senario. El de 7, heptanario o simplemente heptal. El de base 8, a ver, chicos, ahí nombremos, el de base 8 simplemente va a ser el sistema octanario, o también se le conoce como el sistema octal, ya, octal. Bien, ¿y qué cifra voy a utilizar? ¿Te das cuenta, verdad? El 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. ¿Hasta qué cifra? Bueno, si es hasta la base 8, entonces la cifra máxima va a ser 7. Y bueno, el de base 9, ya sabes, el sistema nonario o nonal, ¿ya? Y ya sabes, el de base 10, simplemente el sistema decimal, ¿ya? Decimal. Bien, ese viene a ser el sistema. Bien, y ya sabes cuáles las cifras, ya las conocemos, ¿no? 0, 1, 2... así hasta el 9, que viene a ser la cifra máxima. Entonces, de esa forma. ¿Y cómo nombraría a los sistemas, sí, que sean mayores a 10? Bueno, el de base 11, ya sabes, un decimal, el de base 12, duodecimal, y así sucesivamente. Bien, mira, veamos las observaciones acá. Mira, las observaciones que podemos rescatar. A veces nos representan alfa y beta simplemente como cifra. Pero ¿qué valores tienen estos, bueno, estas representaciones o estos símbolos? Mira, alfa simplemente va a ser la cifra 10. Claro, utilizamos este alfa simplemente ¿para qué? Cuando tenemos sistemas o bases mayores que 10, ¿verdad? Para poder representar de repente un número para una sola cifra, ¿ya? Bien. Ojo, y a veces utilizamos la letra mayúscula A, eso también simplemente lo represento como 10. Bien, acá, si fuese beta, ya sabes, la cifra 11 o B mayúscula, simplemente. Bien, pero eso, ¿y cuándo se representa eso? Bueno, de repente por ahí no se han dado cuenta, sí, de repente hay numerales que sean así, alfa, en base 11, de esa forma. ¿Te das cuenta? Simplemente para que utilizar estos símbolos para garantizar que se reconozcan como una cifra. Mira, por ejemplo, este número es de 2 cifras. Bien, ¿y cuál sería su notación correcta? Simplemente 10, ¿sí? 10
en la base 11. ¿Te das cuenta? Eso simplemente sería ya, bueno, la facilidad de utilizar estos símbolos, ¿ya? Pero acá tengo la representación correcta. Ojo que es de 2 cifras, ¿ya? Acuérdate, no es de 4, esto es de 2 cifras. Entonces, esa sería una de las representaciones. Bien acá, mira. Otra observación. ¿Qué pasa si yo quiero descomponer un número que tenga cifras máximas? Ojo, mira, a ver. Este tengo n-1, 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 n-1. A ver, digamos que la base simplemente es n. Ya la base es n. Entonces, este número está representado de forma máxima, ¿ya? Sus cifras máximas. Bien, acuérdate, si la base es n y su cifra es n-1, estamos allá hablando de cifras máximas. A ver, ¿cómo se descompone polinómicamente este tipo de número? ¿Cómo se representa? Mira, se coloca la base, o sea, n. ¿Sí? ¿Qué hago? Contabilizo la cantidad de cifras. Como me dicen que tiene k cifras, ¿qué hago? Lo elevo a la k. Y una vez que hago eso, ¿qué hago? Simplemente le resto 1. Entonces ahí tengo la descomposición polinómica de este tipo de números. A ver, veamos con un ejemplito, con un par de ejemplitos. Mira, ¿qué pasa si yo tengo el 5, 5, 5, pero en la base 6? Ojo que tienen que ser cifras máximas para dicha base o sistema. ¿Sí? Si fuese acá 5, 5, 5 en base 8 ya no aplica. ¿Por qué? Porque 5 no es cifra máxima para la base 8. Ya sabes, sería la cifra 7. Entonces, ¿cómo descompongo? Profesor, esto sería 6, que es la base. ¿Cuántas cifras tiene? 3. Entonces lo elevo al cubo. ¿Y eso qué hago? Simplemente le resto 1. Bien, ya sabes, 6 al cubo es 216 menos 1, ¿cuánto sería? 215. Bien. Y profesor, si no me acuerdo, fácil. ¿Qué haces? Aplicas tu descomposición polinómica. ¿Cómo sería? 5, que es la cifra principal, por 6 al cuadrado, más 5 por 6, más 5. Si tú operas eso, ¿cuánto te sale? 215, ¿ya? A ver, uno más. ¿Qué pasa si te hablaba, por ejemplo, el caso de la base 8? ¿No? Ya sabes, la cifra principal tiene que ser 7, 7, 7. ¿Sí? Como tengo el 7, 7, 7, a ver acá, a ver, coloquemos otro 7 y otro 7, ¿sí? ¿Ya? Un número de 5 cifras. Pero, acuérdate, para yo poder aplicar esta formulita, tiene que ser para un número que tenga cifras máximas. Entonces, la base que tiene que corresponderle simplemente es la base 8. Si estuviese la base 9, no puedo aplicar eso. Pero si pasa eso, descomposición polinómica sí o sí. Bien, acá como quedaría, simplemente la base es 8. Bien, ahora ¿qué hago? ¿A qué exponente voy a elevarlo? Simplemente la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, como tiene 5 cifras, ¿qué haces? Lo elevas a la 5. ¿Y eso cuánto es? Bueno, ¿cuánto será? Pero yo sé que al final tengo que restarle 1. ¿Qué haces? ¿Qué te toca? Multiplicar. 8 por 8 por 8 por 8 por 8. ¿Ya? Y eso simplemente menos 1 y ya tenemos el número. Ojo, que es válida esta representación. Ya es válida dejarla como 8 a la 5 menos 1. Bien. Y la última parte, chicos, es hablar sobre el valor aparente de una cifra. Mira, acá. ¿Qué pasa si yo tengo un número de 4 cifras en base n y un número de 3 cifras en base n? Ojo, yo simplemente voy a hablar del valor aparente que tengan estos números. Mira, ¿por qué? Porque en apariencia este número que es de 4 cifras sí o sí va a ser mayor a este número que es de 3 cifras. Ojo, mira, un número de 4 cifras en base n es igual a un número de 3 cifras en base m. Claro, esa es la condición. No es que un número de 3 cifras, ¿sí? Y otro número con, bueno, que no tenga relación con el de 3 cifras. Bueno, ahí sí tendríamos que evaluar quién es mayor, quién es menor. Pero si tengo esta igualdad, mira, en apariencia, este número que es de 4 cifras es mayor a este número que es de 3 cifras. Se supone, ¿verdad? Un número de 4 cifras va a ser mayor a uno de 3 cifras. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, si en apariencia este número de 4 cifras es mayor a este de 3 cifras, ¿qué pasa con las bases? Entonces, chicos, esta base va a tener que ser menor que dicha base. Entonces, n tiene que ser menor que m. Entonces, ¿qué digo? Profesor, entonces, a mayor apariencia, menor base. ¿Sí? A mayor apariencia, menor base. A menor apariencia,
mayor base. Chicos, eso es lo que se va a representar en este tipo de problema, ¿sí? Profesor, ¿y cómo lo demuestro? A ver, mira. A ver, acá tenemos este ejemplito acá, mira, que colocamos acá, mira. En apariencia, él es de 3 cifras, es el 555. Y este viene a ser el 215, ¿sí o no? ¿Qué tengo? Ah, profesor, en apariencia, él es mayor que él, ¿sí o no? Pero te das cuenta, él es de base 6 y él es de base 10. Entonces, ¿qué tengo? Ah, profesor, tiene razón. Este 6 es menor que 10. Entonces, ahí es donde voy a aplicar este procedimiento, ¿ya? La apariencia de un numeral, ¿ya? Nos va a servir muchas veces cuando tenemos demasiadas variables, ¿ya? Y hallando una nos simplifica bastante el problema, ¿ya? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿ya? De la apariencia de un número. Bien, sigamos. Después tenemos lo que viene a ser transformación de bases, o sea, cómo llevar un número de repente de la base 5 a la base 10, o cómo llevarlo de la base 4 a la base 15, el proceso que se te ocurra. Mira, tenemos 3 tipos de procesos: de base n a base 10, de base 10 a base n, y de base n a base m, o sea, de base diferente de 10 a una base diferente de 10. A ver, veamos las dos primeras. ¿Sí? Mira, tenemos de base n a base 10. ¿Cómo voy a, a transformar un número que esté en base n, o sea, en una base diferente de 10, y llevarlo a la base 10? ¿Qué proceso voy a utilizar? Simplemente la descomposición polinómica. Y eso ya lo hemos trabajado en la clase pasada. ¿Qué hacía? Cifra principal, que es 3, ya eso simplemente lo multiplico por 5, que es la base. Bien, como es de 3 cifras, ¿qué hago? Ah, pues lo elevo al cuadrado. Así que hago la cantidad de cifras, le resto 1 y ese es mi exponente. Bien, bueno, más 4, ya eso lo multiplico por 5. Y luego más 2. Más 2. Y ya tengo, ¿sí?, descompuesto polinómicamente. Ahora, ¿qué me queda? Operarlo, ¿verdad? Cuando a ti te decía la descomposición polinómica, eso era correcto. Pero acá tú estás transformándolo. Entonces, nos queda operar. ¿Cómo sería? A ver, 5 al cuadrado, sabemos que es 25 por 3, nada más y nada menos que 75. Más. A ver, al otro lado, ¿cuánto sería? 4 por 5, 20. 4 por 5, simplemente 20. Ya eso más 2. Bien, ¿qué nos queda? Simplemente sumar, ¿sí? 75 más 20, 95. Y 95 más 2, ¿cuánto es? Claro, ¿verdad? Ya lo operaste, ya 97. Y entonces ya tengo que el 3, 4, 2 en base 5 simplemente es 97 en base 10. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el proceso de llevar un número de base diferente de 10 a la base 10. Bien, acá, siguiente. Tengo el 643 en base 7 y quiero llevarlo a la base 10. Entonces, ¿cómo quedaría? Cifra principal, que es 6. 6 por la base, que es 7. Nuevamente, de 3 cifras, profesor, elevado al cuadrado. ¿Ya? Elevado al cuadrado. Bueno, más. Acá. 4 por 7. Y luego más 3. ¿Sí? Esa sería mi descomposición polinómica. A ver, operemos acá, a ver cómo quedaría. A ver, 7 al cuadrado, sabemos que es 49. 49 por 6, ¿cuánto sería? Profesor, 49 por 6 es nada menos que 294. ¿Ya? 294. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que multiplicar, 4 por 7. Bueno, profesor, 4 por 7 va a ser 28. Y 28 más 3, eso va a ser 31. Ya tengo entonces eso simplemente para sumar. Ahora, 294 más 31. A ver, ¿cuánto sería eso? ¿Cuánto? 325. ¿Te das cuenta? 4 más 1, 5. 3 más 9, 12. Llevas 1. 2 más 1, 3. Va a ser 325. Bien, entonces, ¿qué me doy cuenta acá? Que el 6, 4, 3 en base 7 simplemente va a ser el 325 en la base 10. ¿Ya? Entonces, de esa forma, chicos, yo voy a poder llevar un número de base diferente de 10 a la base 10. ¿Ya? Sumamente sencillo. ¿Ya? Entonces, si tú dominaste correctamente la descomposición polinómica, entonces llevar un número
de una base diferente de 10 a la base 10 va a ser sumamente sencillo. Bien, entonces, esto sería la transformación de una base n a la base 10. Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo de base 10 a base n? Entonces, el número ya está en base 10, pero yo quiero llevarlo a una base que sea diferente de 10. Entonces, en vez de aplicar la descomposición polinómica, yo voy a utilizar lo que es las divisiones sucesivas. Bien, mira. 574 quiero llevarlo a la base 8. ¿Qué hago? Dividirlo sucesivamente. Profesor, 574. Como quiero llevarlo a la base 8, ¿qué hago? Todo lo divido entre 8. Ya todas las divisiones entre 8. ¿Qué hago? Una división común, ¿verdad? Una división tradicional. No es que es una división especial, no. Es la división que tú conoces. Bien, ¿por cuánto? Por 7, ¿sí o no? 7 por 8, ¿cuánto es? 56. ¿Qué haces? Ah, profesor, coloco acá el 56. ¿Y qué hago? Lo resto, ¿sí o no? 57 menos 56, eso simplemente es 1. ¿Ya? Eso es 1. ¿Qué hago? Bajo el 4. Ahora, 14, ¿sí o no? ¿Qué hago? Simplemente 1. 1 por 8, 8. Bien, si es 1 por 8, 8, ¿qué hago acá? Profesor, acá simplemente va a ser 8. Resto, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 14, ya 14 menos 8, ¿cuánto es ahí? Simplemente 6. ¿Y qué hago con ese 6? Ese residuo es el que a mí me interesa, ¿sí o no? Ya ese residuo 6 es el que a mí me interesa. ¿Ahora qué hago? Ya no puedo seguir dividiendo, pero este cociente ahora es el que yo tengo que seguir dividiendo, por eso son divisiones sucesivas. ¿Qué hago acá? Por 8. Por 8, muy bien. ¿Qué hago ahora? Lo divido. A ver, ¿por cuánto? Ya sabes que por por 1 no puedo dividirlo, entonces voy a buscar un número. A ver, ¿cuál sería? El 8, ¿sí o no? Porque 8 por 8, 64. 8 por 8 va a ser simplemente, ¿cuánto? 64. Acá, 64. Bien. ¿Y cuánto sería esa resta? 71 menos 64. ¿Cuánto es? Simplemente 7. Bien, y ya tengo mi segundo residuo y ya sabes, ese es el valor que nos interesa para lo que vamos a transformar. Ahora, ¿qué hago? Este 8, chicos, mira, ojo que yo voy a dividir hasta que este cociente sea menor ya que el divisor o menor que la base que voy a transformar. Como son iguales, entonces lo voy a seguir dividiendo entre 8. Bien, si lo divido entre 8, ¿cómo sería? 1, ¿sí o no? 1 por 8, 8. ¿Y cuánto sobró? Simplemente 0. Ojo también, mira, yo puedo hacer la resta mentalmente. 1 por 8, 8. 8 menos 8 nos va a quedar 0, ya para simplificar el proceso. Y ya sabes, desde el último cociente yo lo voy a representar hacia el primer residuo. Entonces, ¿cómo quedaría la representación de este número? Bien, la representación de este número, ¿cómo va a ser? Fácil, va a ser 1, 0, 7, y el número 6 y la cifra 6. ¿Y eso en qué base? Como lo dividí sucesivamente entre 8, simplemente va a estar en la base 8. Bien, entonces ya estaría transformado. Entonces, el 574 en base 10 simplemente va a ser el 1076 en la base 8. ¿Ya? 1076 en base 8. Bueno, ojo chicos, lo correcto ¿cómo es? ¿Sí? Ahí sería el 1, 0, 7, 6 en la base 8. Acuérdense, en otras bases se va a nombrar la cifra por cifra y al final la base. Bien, acá, ¿qué pasa si yo tengo el 436 y quiero llevarlo a la base 6? Nuevamente, ojo, el mismo proceso. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer de una forma más rápida. A ver, sería 436 en la base 6. Ojo, voy a llevarlo a la base 6, por eso que lo voy a dividir todo entre 6. Bien, ¿por cuánto? Ya sabes, por 7. 7 por 6, 42. 43 menos 42, 1. ¿Qué hago? Bajo el 6. ¿Qué hago acá? 12, ¿o no? 2 por 6, 12. 16 menos 12, ¿cuánto es? 4. Entonces, este primer residuo es el que nos interesa. ¿Qué hago? Nuevamente entre 6. ¿Qué hago ahora? Siendo que puedo dividirlo de frente entre 12. ¿Sí? 12 por 6, ¿cuánto es? 72. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces, a ver acá. Acá, bueno, nos va a quedar el número 0. 72 menos 72. Sabemos que nos va a quedar 0. Bien, acá. 6. ¿Cuánto? 12, ¿no? 2 por 6, 12. Pues nuevamente 0.
y acabamos de transformar este numerito. Ya sabes, desde el último cociente voy a representarlo hacia el primer residuo. Bien, entonces, ¿cuál es este número? Fácil. ¿Cuánto sería? 2, 0, 0 y 4. Entonces, el 2, 0, 0, 4, ¿en qué base? En la base 6. Ojo chicos, siempre observando, mira. Cuando yo coloco mi número, cumple la condición de que las cifras deben ser menores que la base. ¿Ya? Si en algún caso, por ahí te sale que una cifra es mayor que la base, entonces es porque tu división en algún momento has cometido un error. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Lo vuelves a verificar. Entonces hay que tener cuidado cuando yo transformo este tipo ya de número. Entonces, lo único que te voy a sugerir que si tienes dificultades con la división, la practiques un poquito para que se te haga sumamente sencillo este proceso. ¿Ya? Continuemos. Bien, el proceso número 3 es cuando tenemos un número de base n y yo quiero llevarlo a la base m. ¿Ya? Por ejemplo, mira, bueno, lo que me dice esto es de una base diferente de 10 a otra base diferente de 10. Bien, ¿cuál va a ser el proceso acá? Mira, el número, ya sabes, el número representado siempre va a ser la base n. Esa base n yo voy a tener que transformarlo a la base 10. Y una vez que esté en la base 10, recién voy a poder transformarlo a la base m. Ese es el proceso que voy a tener ya que trabajar. Bien, ya sabes, de base n a base 10, ya conocemos cuál es el proceso, sino cuál es el proceso, ahora simplificando la descomposición polinómica. Y de base 10 a base n, ¿cuál va a ser el proceso? Ya sabes, las divisiones sucesivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente trabajar con el paso 1 y el paso 2, o el proceso 1 y el proceso 2 a la vez. Ojo en ese orden. Primero descompongo y luego divido sucesivamente. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Mira, tengo el 3, 7, 6 en base 8 y quiero transformarlo a la base 5. Entonces voy a identificar el profesor. Este número está representado en la base 8. Bien, está representado en la base 8. Bien, yo quiero llevarlo a la base 5, entonces primero tengo que transformarlo a la base 10. Y una vez que esté en la base 10, recién voy a poder llevarlo a la base 5. Bien, entonces, si tú quieres llevar ese número a la base 10, ya sabes, primero vas a tener que descomponerlo polinómicamente. Bien, entonces descomponiendo, ¿cómo sería? 3 lo voy a multiplicar por 8. Pero 8, ya sabes, como es de 3 cifras, simplemente al cuadrado. ¿Ya? Más. Siguiente cifra es 7. 7 multiplicado por 8. ¿Ya? Y la siguiente cifra, bueno, sabemos que simplemente es 6. ¿Ya? Simplemente más 6. Bien, operemos. Quiero saber cuál es su valor en la base 10 para poder llevarlo a la base 5. ¿Cómo sería? 8 al cuadrado es 64, ¿correcto? 64. 64 por 3. ¿Ya? ¿Cuánto es 64 por 3? 192. 192. Bien, más. Acá. 7 por 8, ¿cuánto es? Ah, profesor, eso es 56. ¿Ya? 56, ya eso, ¿cuánto? Más 6. Bien. ¿Cuánto viene a ser, bueno, cuánto sería toda esa suma? Bueno, toda esa suma, sí, acuérdate, sería 2 más 6, sabemos que eso es 14, llevas 1. 1 más 9, 10. 10 más 5, eso va a ser simplemente 15. Llevas 1 y 1 más 1, 2. Entonces, el número va a ser el 254. Entonces, mira, 3, 7, 6 en base 8 es nada más y nada menos que el 254 en la base 10. Ahora, ¿qué hago? Llevarlo a la base 8. Bien, acá, el 254. Sí, ojo que el que tengo que transformar es el que está en base 10. Y acuérdate de base 10. Entonces, yo quiero llevarlo a la base 5, ¿qué voy a hacer? Ah, pues dividirlo justo entre 5. A ver, ¿por cuánto? Ojo, que yo, si me doy cuenta cuál es el número que va acá, yo lo puedo poner directamente. ¿Sí? Acuérdate, si yo multiplico de frente 50 por 5, eso nos va a dar 250.
254 menos 250, ¿cuánto es eso? Eso simplemente va a ser 4. Entonces ya tengo mi primer residuo, así de rápido. Ahora, nuevamente entre 5. Ya, nuevamente entre 5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo sigo dividiendo, ¿sí o no? ¿Cuánto es acá? Ya te das cuenta, ah, profesor, 10. 10 por 5, 50. Ah, profesor, ahí simplemente coloco. Ojo, coloca el 0, ¿sí? No coloques un guión, ya eso te va a hacer que cometas errores. Coloca la cifra, el valor, ya 0, coloca 0, no vayas a colocar, ¿sí? Ese guioncito que se suele colocar. Bien, ahora mira, este 10 es mayor, bueno, entonces voy a seguir dividiendo. Bien, entonces voy a hacer una última división. Bien, y terminaría con el proceso. Bien, entonces acá entre 5. Entre 5, ¿cuánto? Por 2. 2 por 5, ya sabes, 10. Y eso, bueno, nos va a quedar simplemente 0. A ver, parece como si hubiese salido el problema anterior, el que sacaste, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver este número. A ver, ¿cuál sería, chicos, este número? ¿Se dan cuenta, sí o no? Ah, profesor, este número está recontra fácil. Ya sabes, de acá simplemente voy a llevarlo hacia el primer residuo. Ya, desde el último cociente hacia el primer residuo. ¿Cómo sería? 2. Pero acá esto sería 2. Bien, 0, 0 y 4. ¿Eso en qué base? Ya sabes, en la base 5. Y ya sabes que este número vino de una base 10, que viene a ser el 254. Y ese 254, ¿de quién vino? De la base, de una base 8, que es el 3, 7, 6 en la base 8. ¿Te das cuenta? Entonces, te voy a indicar acá que un número lo puede representar ya en diferentes bases. Y ojo que van a ser infinitas las bases que tú puedes representarlo. Entonces, en unas bases va a tener más cifras, en otras bases va a tener menos cifras. Pero siempre va a cumplirse lo de la apariencia, ¿verdad? Mira, en apariencia, él es mayor, ¿sí o no? Pero él es menor. ¿Sí? Entonces digo, base 5 y él es base 10, ¿te das cuenta? ¿Ve? Al que tiene menor apariencia siempre le va a corresponder la mayor base. Entonces, hasta acá, chicos, espero se haya podido comprender ya lo que viene a ser las nociones básicas de los procesos para poder trabajar los problemas. ¿Ya? Entonces, continuamos con los problemas.